Muy bien, Tercera de Juan, capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, el libro de Tercera de Juan y 15 versículos. Ya habíamos visto del verso 1 al verso 8 y qué es lo que habíamos aprendido en estos primeros pasajes. Habíamos aprendido sobre todo, Juan está escribiendo nuevamente identificándose como el anciano, escribiendo a uno de sus hijos espirituales llamado Gayo, ¿no? Gayo era tenía características, dice que andaba en la verdad, Gallo espiritualmente estaba bien, Gallo era hospitalario con el prójimo, Gallo estaba cooperando para la extensión del evangelio, ese era Gallo, ¿sí? Un hombre de ejemplo a quien Juan va a elogiarlo, es decir, de alguna manera lo va a alabar en el buen sentido, y ese es el buen ejemplo que nos muestra esta carta, ¿no? Esta carta ya es una parte más práctica, donde prácticamente nos ponen ejemplos claros de cómo ser un cristiano que realmente está viviendo en la verdad y está amando con verdad. Pero del verso 9 en adelante, vamos a ver el mal ejemplo, el contraejemplo, ¿no? El cómo deberíamos de evitar ser o parecernos a esa persona, ¿no? Y este varón de quien va a hablar ahora Juan se llamaba Diótrefes, ¿sí? Un nombre un poco raro, pues Diótrefes. Entonces, ni se te ocurra ponerle a tu hijo Diótrefes, ¿no? Porque ya le estarías lapidando, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver ciertas características de Diótrefes y definitivamente no sé cuántos Diótrefes habrá, ¿no? A veces por desconocimiento, porque suena bonito, le ponen, ¿no? Hay chicos que se llaman Judas, por ejemplo. Hay chicos o hay personas que se llaman Barrabás, ¿sabías, no? Mi cuñado trabaja en esto de call center y ahí me decía nombres como esos, ¿no? Barrabás, Judas. Y parece mentira, pero hay gente que les pone esos nombres, ¿no? Entonces, otro nombre que no debes de poner a tu hijo es Diótrefes. ¿Por qué? Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, yo he escrito a la iglesia, continúa su narración Juan, ¿no? Juan le está escribiendo a Gallo, ¿sí? Vayamos un rato a la historia. Juan, el anciano, le está escribiendo a Gallo. Una vez que lo ha elogiado y le ha dicho lo que estás haciendo está bien, después de haberle dicho que así, con esa actitud te estás cooperando con la extensión del evangelio, todo, ahora le dice en el verso 9, le dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibir y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Dice, aquí sí ya Juan está hablando algo que definitivamente para él, más que una molestia, era un problema dentro de la iglesia, ¿no? Hace referencia de que él había escrito a la iglesia. Algunos eruditos, algunos comentaristas piensan o dicen, ¿no? Probablemente se está refiriendo a su primera o su segunda carta, ¿no? Que había escrito también a la iglesia. Y se acuerdan que siempre hablaba de los falsos maestros, de los que buscan división, de los que aborrecen a su hermano. Y de alguna u otra manera se puede entender que Diótrefes era uno de ellos. Pero hay una diferencia, que Diótrefes no está en el mundo. ¿Para qué ha salido? Diótrefes no ha salido de la iglesia. Diótrefes está en la iglesia. Esto es real, o sea, no es que se ha ido, sino está ahí. Dice, ¿qué es lo que hacía Diótrefes? Ahora, si Juan dice aquí nombre, o sea, de alguna manera está siendo claro, ¿no? No está diciendo, y hay un hombre que hace esto, no, está dando un nombre, ¿no? O sea, y con esto, a pesar de que él es el discípulo amado, es el apóstol del amor. Pero ¿por qué de pronto Juan es duro con Diótrefes, ¿no? Cualquiera lo corrige, bueno, pues no, en su privacidad, ¿cómo le va a hacer roche? Porque prácticamente lo está haciendo público, tanto así que ha trascendido los años y hasta nosotros nos estamos enterando quién era el tal Diótrefes, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, si vas a corregir a alguien, hazlo en privado. Sí, pero vamos a ver por qué Juan tiene sus razones para corregirlo en público y abiertamente mediante una carta. Y Juan no fue el único que hizo eso, en algún momento también, y no es que esté hablando mal de Diótrefes, sino vamos a ver que él tiene pruebas
contundentes, ¿no? En algún momento también Pablo, en su carta a Timoteo, en su segunda carta, si no me equivoco, en el capítulo 1, búsquenlo ahí entre el 14 y 15, luego lo buscan, anótenlo. Pablo también hace referencia sobre Figelo y Hermógenes, ¿no? Entonces, también hace referencia diciendo que ellos me han abandonado y todo. También Pablo, como dice, ¿no? Menciona personas de quienes deben de cuidarse la iglesia. Y aquí lo mismo está haciendo Juan. Entonces, esto no lo debemos de tomar como que de pronto si tú ves el error en algún hermano de la iglesia, de frente debes hacerlo público. No necesariamente, ¿no? Vamos a ver que el pecado de Diótrefes de alguna otra manera afectaba a la iglesia. El pecado de Diótrefes estaba atentando contra la unidad de la iglesia. El pecado de Diótrefes estaba atentando contra la doctrina de la iglesia. Entonces Juan también tiene que ser abierto. ¿Para qué? Para que los hermanos se cuiden de esta persona. Por eso que lo hace público. Si hubiese sido cualquier otro pecado personal de Diótrefes que solamente tiene que ver con él o su familia, lógicamente lo hubiera corregido en su privacidad, ¿no? Pero si él está dando el nombre aquí, era porque era una amenaza para la iglesia. Y también al mismo tiempo nos da un precedente. Entonces, mis hermanos, cuando vemos características como el de Diótrefes, que vamos a ver a continuación, no tengas reparos en sacar a la luz eso, ¿no? ¿Por qué? Porque puede hacer más daño a la iglesia. Gracias a Dios, yo creo que no nos ha tocado todavía tener un Diótrefes. Vamos, pero gracias a Dios, ¿no? Pero puede ocurrir, puede ocurrir. Hay iglesias que terminan dividiéndose cuando no se confronta a los Diótrefes, ¿ya? Mira lo que dice Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí el autor de Romanos, en el capítulo 16, verso 17, también es frontal con este tipo de pecado, con el tipo de pecado de aquellos hermanos que causan división, que causan piedra de tropiezo y sobre todo en la doctrina, ¿no? Si de pronto, llevémoslos a nuestro contexto, nuestra iglesia está creciendo y de pronto volvemos a reunirnos y hay un hermano nuevo o antiguo y comienza de pronto a enseñar una falsa doctrina y a pesar de que de pronto se le ha escrito y se le ha dicho que no está bien eso, se le ha aconsejado, se le ha exhortado, lo sigue haciendo abiertamente a los Diótrefes. Entonces tenemos que confrontarlo públicamente, ¿no? Para que el pueblo sepa de que debe de cuidarse de esa confianza. Entonces todo esto tiene un proceso. Lógicamente aquí Juan ya está en el proceso final de decirle, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer con Diótrefes, pero cuídate de este Diótrefes, le está diciendo a su amado Gayo. ¿Qué es lo que hacía Diótrefes? Dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. O sea, una de las características de Diótrefes es que le gustaba tener el primer lugar, ¿ya? De por sí nada más ya cuando la persona le gusta tener el primer lugar, es porque se estaba comparando con los demás. A esto lo podemos llamar también como soberbia, ¿sí? Y por todas las características que nos va a seguir dando más adelante, no es que de pronto le gustaba tener el primer lugar y de pronto él buscaba hacer las cosas bien para de pronto sobresalir, sino su corazón, su egocentrismo, lo llevó a hacer otras cosas peores todavía. Entonces está hablando de una característica de que se estaba comparando con el resto o colocándose en un lugar que no le corresponde. Entonces, si tú te das cuenta, este es un pecado silencioso, pero muy dañino. La soberbia, el querer buscar tener un nombre frente al resto, buscar sobresalir, eso tiene mucho que ver con el yo, con el orgullo. Y eso es lo que caracterizaba a Diótrefes. Y si hacemos memoria, el primero que pecó en este aspecto, ¿quién fue? La Biblia nos enseña en Isaías 14:14, luego lo buscas, que el primero que pecó en este sentido fue Satanás. Buscar tener un lugar el cual no le correspondía. El no estar conforme con la posición que Dios le había dado. Dice Satanás quiso ser igual a Dios, ¿no?
Entonces, negó la autoridad de Dios y quiso ser como Dios. El hecho de compararse y querer ser como Dios lo llevó a su caída. Y entonces, vemos que este es un pecado bien delicado y del cual debemos de cuidarnos. Más cuando tenemos o estamos asumiendo algún ministerio, mis hermanos. La soberbia, el orgullo, el ego, el yo, es un pecado que está ahí escondido en el corazón. Y es muy delicado porque te puede llevar a una caída. Es algo del cual siempre debemos estar advertidos. En el mundo sí, pues, ¿no? En el mundo cada quien quiere hacer un nombre. Cada quien quiere sobresalir sobre los demás. Cada quien quiere, no tiene reparos para eso, ¿no? O sea, buscan figurar, como decimos, ¿no? El mundo puede ser figuretti, pero en las cosas del Señor eso es muy delicado. Tanto puede llegar nuestro egocentrismo que muchas veces le queremos quitar la gloria a Dios mismo. Y ahí es muy delicado. ¿Cuándo comienza? Cuando me comienzo a comparar con alguien más. Cuando de pronto veo que Dios está usando a otro miembro de la iglesia o a otro siervo o a otro hermano, lo está usando grandemente y Dios le está dando sus talentos, sus dones, y de pronto entra en mi corazón ese egoísmo o ese orgullo y yo quiero ser más que él. O anhelo tener lo que él tiene, ¿no? Pero no porque realmente quiera servirle más a Dios, sino anhelo tener lo que él tiene para yo ser más que él. Tengamos cuidado con eso. Muy por lo contrario, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios, no se aferró a ser Dios, como dice Filipenses, no se aferró a su gloria, sino se despojó y vino a la tierra. Ese es el contraejemplo de Satanás, el contraejemplo de Diótrefes. No buscó lo suyo, sino se quitó, se despojó de toda su gloria y se hizo siervo como tú y como yo. Cuando lavó los pies de sus discípulos, aún siendo el Señor y siendo el Maestro, él no tuvo reparos en ponerse la toalla encima y lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con este pecado de buscar tener el primer lugar. Si las bases de ese querer buscar tener el primer lugar es alimentar mi ego, ten bastante cuidado. Ese es el pecado encubierto que se mete en el corazón del cristiano. Ya no es un vaso de cerveza muchas veces. Ya no, quizás ni siquiera el adulterio es eso. Pero eso ha hecho caer a muchos pastores, a muchos siervos, el compararse, el querer ser más que otro. Nosotros buscamos crecer como iglesia. Buscamos ganar almas para Cristo, pero no para ganarle a nadie. Las almas se le ganan para el Señor. Por eso que nuestra preocupación no debe estar tanto en que qué tanto crece la iglesia. Dice, y recuerda que en el libro de Corintios también hubo un problema como esto, ¿no? De pronto algunos exaltaban a Apolo, otros exaltaban a Pedro, otros a Pablo, y de pronto viene Pablo y pone orden. Y dice, ¿saben qué? El que merece la gloria aquí es Cristo, nadie más. Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento le da el Señor. Entonces, mis hermanos, siempre vamos a mantener nuestra postura de siervos. Recuerda, Dios exalta al humilde, pero al soberbio lo tiene de lejos, lo resiste. Entonces, tengamos cuidado porque eso estaba ocurriendo en Diótrefes. Y ese es el principio de muchas cosas que después él va a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque esto también lo vemos en Satanás, como les decía, ¿no? Quiso hacer lo mismo, quiso ser igual a Dios, se comparó con Dios y fue su caída. ¿Qué más hacía Diótrefes? Ahí nos los dice Juan, dice. Diótrefes también dice, estaba parloteando con palabras malignas contra nosotros, dice Juan. Diótrefes había hablado mal de Juan y sus siervos, de Juan y sus amigos. Diótrefes, que de alguna otra manera buscaba tener el primer lugar en aquella iglesia, no recibió a los enviados de Juan, no recibió la carta de Juan, no la aceptó, quiso tener autoridad en ese lugar y para encima habló mal de Juan. Y esta palabra parloteando es hablar cosas vacías, sin sustento. Esta palabra parlotear viene del griego de cuando se refieren a burbuja, a puro, ¿cómo se llama? Puro
palabras sin sustento, que causan turbulencia, que causan confusión. Y eso es lo que hacía Diótrefes contra Juan. No tenía ningún sustento para hablar mal de Juan, no tenía ninguna prueba para hablar mal de Juan, simplemente por el egocentrismo que le caracterizaba, habló mal del apóstol, del anciano, en este caso de un cristiano como él. Y habló, dice, palabras malignas contra nosotros, dice Juan. Otra cosa del cual debemos de cuidarnos es de no hablar mal de el prójimo. No hablar mal de mi prójimo o no hablar más allá de lo que no sé. No sé si se te ha pasado en algún momento, ¿no? Cuando nos llenamos con malos pensamientos o con los chismes o por ahí alimentan tu forma de pensar sobre alguien, incluso le llegas a decir cosas que tú estás pensando y esto cuando cae en chisme termina siendo como que una verdad para otros y podemos estar dañando el testimonio de alguien más. Diótrefes estaba haciendo esto en la iglesia contra Juan. Estaba parloteando, soltando palabras huecas, vacías, malignas, deseando el mal. Y eso definitivamente no está bien, ¿no? No está bien. Entonces, otra cosa de la cual debemos de cuidarnos. No hablar más allá de lo que no sabemos. Es más, no hablar mal del prójimo de por sí. Entonces, estamos viendo características de un mal ejemplo. El egocentrismo, el hablar mal, el murmurar a espaldas de alguien más, porque simplemente le tengo antipatía, porque simplemente no me cae, porque simplemente de pronto veo que atenta contra, no sé, lo veo quizás más hábil, o quizás veo de que está prosperando, y de pronto entonces, como ya no me queda de otra, hablo mal de esa persona. Tengamos cuidado con eso. Cuanto más en la iglesia no debe de haber eso, pero a veces hay, a veces ocurre. En la iglesia lo que Juan está escribiendo estaba ocurriendo. O sea, es un caso real, no es un caso ficticio. Y hoy en día ocurre, hoy en día ocurre. Por eso decimos, la iglesia no es perfecta, está conformado por hombres y mujeres imperfectos, pero justamente Dios permite que estas palabras lleguen hoy día a tu corazón para que tú no lo hagas, para que yo no lo haga. Amén. Y en cualquier lugar, ¿no? Centro de trabajo, en la familia, antes de hablar mal de alguien, preferible ir ante ese alguien y decirle, mira, me he enterado de esto o esto tal cual está pasando contigo o esto es lo que yo he observado. Hablar por lo que yo veo, no por lo que me dicen. Tengamos cuidado por eso, porque podemos estar levantando falsos testimonios contra alguien y eso es gravísimo. Y más todavía si la otra persona realmente ni siquiera dio pie para eso. La otra persona probablemente es como el caso de Juan, ¿no? Es un siervo de Dios. Y con esto yo no te puedo, tampoco quiero llevar al extremo de decirte, nunca hables mal en contra del siervo de Dios. No malinterpretemos. Siempre los he dicho, creo, en la humildad que nos caracteriza en la iglesia, lo que le hemos dicho, ¿no? Si algún momento ustedes ven algo que tu pastor esté haciendo mal, vengan con toda confianza y díganmelo. Jamás te voy a decir, ¿sabes qué? Al siervo de Dios no se le dice cosas malas. No, dilo. Si es cierto, es algo que tú has observado o has escuchado, dilo. No tengas reparo en decir, no, contra el siervo de Dios no puedes hablar. Sí puedes hablar. Al contrario, la Biblia en Timoteo y en Tito dice que los siervos de Dios, los pastores, tienen que ser irreprensibles. Pero eso es más una responsabilidad del pastor, de no dar pie a eso. Si yo doy pie a eso, con toda confianza, mis hermanos, vengan y díganmelo y les voy a dar las gracias. ¿Dónde está mal? Cuando hablamos mal de alguien sin un sustento, ¿no? Sin una razón. Eso sí está mal porque ten cuidado porque puedes estar hablando mal, no solo ante un siervo, sino ante un hijo de Dios, ¿no? Cualquier creyente. O sea, hablar mal sobre tu prójimo, eso está mal, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo aquí este hombre llamado Diótrefes. ¿Qué más hacía? Dice que también, nos dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea, que no contento con ser soberbio, no contento con hablar mal de Juan, no recibía a los enviados de Juan, a los recomendados o a los hermanos misioneros que Juan enviaba. Todo lo contrario a lo que hacía Gallo. ¿Se acuerdan de Gallo? Gallo era hospitalario, daba hospedaje, tenía amor por el prójimo.
Y por eso Juan lo elogia y dice, tú estás andando en la verdad, tú realmente estás amando al prójimo, tú realmente estás cooperando para el evangelio. ¿Por qué? Porque estás ahí ayudando de una manera ¿cómo? Se me trabó la palabra, ¿ya? Sin interés alguno. Desinteresado. Ya, sí, ya me sentí. Desinteresado. Gracias. O sea, Gayo estaba ayudando sin interés alguno, ¿sí? Con un amor genuino. Pero aquí Diótrefes estaba haciendo todo lo contrario. Diótrefes, a los que Juan estaba enviando a la iglesia, dice, no los recibía. Y te imaginas, decíamos, vayamos un poco al contexto para entender, ¿no? No es que de pronto alguien viene acá, un hermano a servir, le digo, no, no te recibo. Es distinto porque tiene su casa y se va a ir. Pero en los tiempos de Juan, en los tiempos de la iglesia, son personas que viajaban durante días y llegaban de pronto a esa ciudad para apoyar en el ministerio y que no te reciban, ¿te imaginas? Es decir, los dejaban en la intemperie y estos tenían que buscar otra iglesia en otra ciudad o regresar a donde estaba Juan. Entonces no era algo como que no te recibo y mañana vienes, ¿no? Sino simplemente era que les estaba cerrando las puertas a sus hermanos en Cristo. Entonces Diótrefes definitivamente no estaba practicando el amor al prójimo, ¿no? O sea, y menos podríamos decir que estaba permaneciendo en la verdad. Diótrefes lo que estaba siguiendo era una religiosidad, porque eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad, recordemos un poco a los fariseos, hincha tu pecho, te quiere hacer ver más que al resto, ¿sí? Incluso vas a darte esa autoridad para hablar mal del prójimo. Eso hacían los religiosos. A cualquiera rápidamente ellos tenían el dedo acusador y decían, ha pecado. Y sacaban a la mujer adúltera y apedréenlo, ¿no? Porque ha pecado. Acusador, ¿no? O sea, hablaban rápidamente, ni siquiera buscaban, dice la Biblia, que a esta mujer adúltera lo encontraron pecando en el acto, pero en ningún momento vemos al varón siendo apedreado. Simplemente taparon el pecado del varón y a la mujer lo tenían ahí. Eso hace la religiosidad. La religiosidad busca el egocentrismo y la religiosidad se vuelve clasista. Como tú piensas igual que yo, como tú también eres mi pata, bien para acá, tú no. Eso es lo que estaba haciendo Diótrefes. A los que no estaban a favor de su enseñanza, no los recibía, por lo contrario, los expulsaba. Y Dios no nos ha llamado a tener una vida de religiosidad. Dios no nos ha llamado a inflarnos el pecho. Más bien, por lo contrario, dice, Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo dice que todos los días él moría a su yo, a sus propios anhelos, a sus propios metas, a sus propios deseos, y todo se los ponía a los pies de Cristo, para que sea Cristo guiando aún sus decisiones, ¿no? O sea, Pablo había aprendido realmente a vivir en el espíritu, pero Diótrefes aquí vemos que vivía en la carne totalmente, ¿no? Expulsaba, dice, a estos hombres, ¿no? Y para él expulsar, y aparte de expulsar, dice, incluso prohibía a aquellos que querían recibir a estos hermanos misioneros que venían de otros lugares. Diótrefes los reprendía y los expulsaba a ellos también, ¿te imaginas? Entonces, de alguna otra manera, este Diótrefes llegó a tener un cargo o una autoridad, ¿no? Que nadie se lo había dado. Que lógicamente, una autoridad que él mismo había asumido, ¿no? Pero estaba ejerciendo una autoridad, o estaba siendo autoritario, por así decirlo, ¿no? Y estaba expulsando incluso a los que eran hermanos de esa iglesia por el simple hecho de que no compartían lo mismo que él, sino por lo contrario, estaban a favor de Juan o de los enviados de Juan. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía, los expulsaba, ¿no? Entonces, por eso que Juan aquí es tajante y da nombres. ¿Te das cuenta? Ahora te digo, ponte en el rol de Juan. Tú tienes años en el ministerio, quizás ya 70 años, imaginemos, y ves en la iglesia donde de pronto has crecido, has nacido, has servido, ves un Diótrefes como esto. ¿No lo harías público? Definitivamente que sí, para salvaguardar la fe de los demás.
Y es por eso que Juan no tuvo reparos en hacer esto público, porque no era un pecado común, no era un pecado que tenía que ver solo con Diótrefes, era un pecado que tenía que ver con toda la iglesia, era una mala enseñanza en toda la iglesia. Por eso que Juan hace esto, ¿no? Pero lo interesante de Juan es que Diótrefes excomulgó creyentes, expulsó cristianos de la iglesia, porque tenía, de alguna otra manera, tenía una autoridad, tenía un cargo. Pero yo te digo, yéndonos un poco al contexto, ¿quién era más antiguo de todos ellos? ¿Quién era el apóstol? Juan, definitivamente. Juan, definitivamente. Juan era el apóstol, el anciano, el que había visto a Jesús, el último de los apóstoles, estaba vivo, el que de pronto tenía mucha influencia en esas iglesias, por eso que él enviaba cartas. Pero aún con todo eso, Juan, lo interesante es que no excomulga a Diótrefes. ¿Te das cuenta? No lo vota, porque sabe que el trigo y la cizaña, al final el que lo va a filtrar es el Señor, es Dios el que va a evidenciar. Pero lo que sí hace Juan es que lo hace público, para que el pueblo o los cristianos sean los que evalúen y se den cuenta de la falsa y de la correcta enseñanza. Pero lo hace público porque esta actitud de Diótrefes también es contagiosa, como decía el comentario de Sofía, ¿no? Es contagiosa y es cierto, ¿no? Si de pronto nosotros no nos manifestamos ante algo así, podemos estar siendo cómplices de Diótrefes. ¿Por qué de pronto el Señor permite que hoy día estudiemos eso, digamos, ¿no? Pastor, pero yo no veo ningún Diótrefes en nuestra iglesia. Ustedes han notado. Si lo han notado, díganmelo, ¿verdad? Para de una vez hacerlo público, ¿no? Pero no hemos notado. Sí, cierto, no hemos notado. Yo también, soy sincero, estaba pensando, decía, voy a compartir sobre Diótrefes, pero ¿quién es el Diótrefes de nuestra iglesia? Decía, pensaba en el hermano Luis, después decía, no creo. Ahí la hermana Judy ya lo hubiese bajado de su pedestal, después digo, Sofía, no creo, y así paraba, ¿no? O sea, Teófilo, no creo, y pensaba. No, mire, al contrario, no lo hay, definitivamente, puedo decir con convicción, no lo hay. Pero todos tenemos un poquito de Diótrefes que necesita ser aplastado, todos. Y por eso que el Señor nos permite incluso que podamos estudiar esta carta. Todos tenemos un poquito de Diótrefes que el Señor no quiere que ese Diótrefes sobresalga y causa problemas. Y qué bueno, porque nos está anticipando de esas actitudes, ¿no? Porque comienza con una actitud, como te digo, una actitud egocentrista. Pero mira lo que hace Juan en el verso 12, es interesante, muy sabio Juan. Por algo es el discípulo amado. Juan pudo haber dicho, por eso Gallo te mando. Pudo haber dicho, como algunos hablan, ¿no? Como algunos a veces hablan supuestamente para ponerle autoridad a su voz, ¿no? Por eso te ordeno, ¿no? O sea, pero Juan no hace eso. Juan sabía cuál era su lugar. Juan sabía cuál era su enseñanza. Juan conocía el corazón del verdadero y del pseudo creyente. Juan apela a la inteligencia, al discernimiento de la iglesia. Por eso dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Punto. O sea, Juan dice, no, ya te puse el ejemplo bueno y el ejemplo malo. Mismo Gallo, ¿no? Ya te he dicho que esto que estás haciendo está bien. Estás caminando en la verdad, estás amando al prójimo, estás sirviendo a los misioneros, eso está bien, le dice. Tu espíritu está prosperando y eso está bien, le dice Juan. Pero esto está mal. Por eso le dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Y lo mismo te dice el Señor hoy. No te dice, te mando y te ordeno, o sea, lo que te está diciendo, amado, tú eres un amado para el Señor. No imites lo malo, sino lo bueno. Y mira, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y llevándolo al contexto, ¿qué es hacer lo bueno? Caminar en la verdad como Gallo, amar realmente al prójimo como Gallo, servir a los necesitados misioneros que en ese caso venían como Gallo, cooperar con el evangelio como Gallo, eso es hacer lo bueno. Y son frutos de alguien que realmente ha conocido a Dios. Pero también, ¿qué es hacer lo malo? Frutos de aquel que no ha visto a Dios, que es ser egocéntrico, ¿sí?
ser rebelde ante la autoridad, en este caso que era Juan, no amar realmente al prójimo, sino tener un amor propio por uno mismo que lo llevó a la soberbia, y ese es Diótrefes, ¿no? Y eso no dice, eso no lo imites. Entonces, simplemente Juan dice, tú eliges, ¿quieres ser como Gallo o quieres ser como Diótrefes? Y lo mismo te dice el Señor esta noche, mi hermano. ¿Quieres ser como Gallo o quieres ser como Diótrefes? Apelando a nuestro discernimiento, ¿no? Y si de pronto hacemos, a ver, vamos a elegir, pues, pero anónimo, ya nadie dice su nombre, vamos a hacer una elección, tal vez sale un Diótrefes, wow, ahí sí habría problema, ¿no? No creo. Yo creo que ganaría Gallo 100%, ¿no? 100-0. O de pronto, ¿qué pasa si hay alguno que dice yo quiero ser como Diótrefes? Estaríamos en graves problemas realmente. Pero también nos pone un ejemplo más, Juan, antes de despedirse, dice el verso 12, el buen ejemplo de Demetrio. Va a mencionar un nombre más. Todos dan buen testimonio, dice, dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma también dice, también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. La palabra testimonio es testificamos. Dice, todos, dice, testifican que Demetrio, y aún la verdad misma, ¿y quién es la verdad? Cristo, dice. También nosotros, dice Juan, se incluye, damos testimonio, testificamos, dice, y vosotros saben que nuestro testimonio es cierto, dice Juan aquí. ¿De qué? Dice ahí, todos dan buen testimonio. ¿De quién? De Demetrio. Y la pregunta era, ¿quién es Demetrio, no? Era otro hombre que probablemente se dice que Juan es el que a través de Demetrio envió esta carta. Por eso que lo está recomendando Juan. Ante todo esto que estaba sucediendo en la iglesia de Gallo, donde había un Diótrefes que cerraba las puertas, ahora Juan está enviando esta carta a través de Demetrio para que Gallo sea quien lo reciba, lo hospede a este Demetrio. Pero para eso Juan dice, yo doy buen testimonio de Demetrio. Y aún Cristo da testimonio de quién? De Demetrio, ¿no? Entonces, definitivamente Demetrio era un hombre que también estaba caminando en la verdad. Entonces, esto nos habla de que así como había malos cristianos o falsos cristianos o pseudos cristianos, había también de los verdaderos, como Gallo, Demetrio, Juan, en la carta número 2 que leímos, la segunda carta, la señora y sus hijos. Había cristianos verdaderos, pero también había de los infiltrados, de los cristinos, ¿no? Que decían ser cristianos, pero eran cristinos, ¿no? O cristinas. Entonces, ¿te acuerdas cuando de pronto dice el Señor Jesús del trigo y la cizaña? Decía de que muchas veces el agricultor deja que crezcan juntos y no necesariamente los va a separar, ¿no? Sino va a llegar un momento en el que por los frutos los conoceréis y llegará el tiempo en el que se sabrá quién es trigo y quién es cizaña. Lo mismo ocurre, ¿no? O sea, la gran mayoría de pastores, la mayoría de siervos, sabemos que no el 100% de los que se congregan son creyentes. O sea, lo sabemos, pero tampoco podemos decir él sí y él no. Simplemente uno sabe, ¿no? O sea, ¿por qué? Por lo que uno ve y por lo mismo que la Biblia dice, ¿no? Cuando tiras la red, hay buenos peces y malos peces. O sea, no todo el que dice Señor, Señor realmente cree en Dios, ¿no? O sea, puede decir, en tu nombre hicimos tantas cosas, pero no necesariamente había entregado su vida a Cristo. Entonces, por eso que Juan simplemente apela a decir, tú sigues el ejemplo, el buen ejemplo o el mal ejemplo, ¿no? Entonces, qué interesante es. Ahora Juan se va a despedir, mira cómo se despide, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Y no es que de pronto le dolía las manos, ¿no? Sino se está haciendo una referencia a que Juan tenía otras cosas más que hablar con Gallo, ¿no? Pero también vemos en el verso 14 su importancia que tenía para Juan el estar en comunión con el prójimo, de no solamente todo escribirlo por pluma, ¿no? Dice el verso 14, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Yo también, mis hermanos, siempre estamos orando, y yo creo que toda la iglesia está orando por esto. Esperamos en algún momento vernos en un culto presencial, cara a
cara. Las cosas son diferentes, es distinto, hay comunión, hay coinonía. Entonces con esto Juan está mostrando su corazón de pastor, su corazón de siervo, que sabe que lo que está pastoreando son personas y no son objetos, sino son personas a que le quiere dedicar un tiempo, ¿no? Eso es su anhelo, ¿no? Y se despide, después de haber hablado sobre estos conflictos que estaba atravesando la iglesia. Había un Diótrefes, Gayo estaba haciendo su chamba, Diótrefes estaba rechazando a los verdaderos cristianos. Definitivamente esa iglesia era una iglesia que de alguna otra manera tenía problemas y problemas bien graves, porque era un líder que de pronto estaba actuando de esa manera, ¿no? Por eso que Juan se despide con mucha sabiduría diciendo, la paz sea contigo. Esa paz que todos cristianos conocemos, esa paz que viene de Dios. Es decir, no te amargues la vida cuando de pronto ves un Diótrefes en nuestra iglesia o en otra iglesia. Estemos alertas, no imitemos su comportamiento, y si de pronto tú te has enterado de que hay Diótrefes en otras iglesias, bueno, Dios juzgará, pero no imites esa actitud. Pero sí te dice, ten paz, no te amargues la vida. Porque a veces como que causa bronca cuando vemos que usan el nombre de Dios para hacer atropellos contra las ovejitas, contra las personas nuevas que llegan, para sacarle provecho. Causa bronca, la verdad, porque uno dice, ¿cómo es que pueden predicar eso? ¿Cómo es que pueden hacer eso? ¿Cómo es que pueden explotar a la gente? ¿Cómo es que se pueden aprovechar de la gente? Sí, y eso nos puede también a nosotros contaminar y llenarnos de resentimiento y de pronto nos hacen perder la paz. Por eso Juan dice, la paz sea contigo. Tranquilo. Tu confianza que esté en el Señor, haz las cosas para el Señor sin estar viendo si el otro está haciendo bien o mal. Pero si ves que es algo que atenta contra la unidad de la iglesia, atenta contra la doctrina de la iglesia, levanta tu voz y haz ver lo que realmente es correcto. Eso sí nos corresponde hacerlo, pero en nuestra iglesia. No podemos ir a otras iglesias y estar exhortando. Cada quien tiene su tercera carta de Juan para aplicarlo a su iglesia. Amén. Dice, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Y por qué Juan le recuerda? Dice, quizás en tu iglesia hay problemas, hay Diótrefes y tenía su gente Diótrefes, pero también está diciendo, tú tienes hermanos en Cristo que te saludan, que están orando por ti. La iglesia del Señor no solo es tu iglesia local, la iglesia del Señor es una iglesia universal. Y nosotros sabemos, hay hermanos que no se congregan con nosotros, pero que están orando por nosotros. Y nosotros estamos orando por otros hermanos que no necesariamente se congregan con nosotros. En algún momento hemos orado por el hermano Santos, oramos por Juan Carlos, por diferentes personas. Hubo personas que al inicio del COVID se enfermaron y eran de otras iglesias y estuvimos orando por ellos. Entender de que el cristianismo o la familia de Dios no se limita a una iglesia local. Y aquí Juan le está diciendo, los amigos te saludan, los hermanos que estaban con Juan te saludan, dice, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Entonces, hay gente que está orando por ti, mi hermano, ¿sí? Pero ten cuidado con los Diótrefes. Vamos a orar para luego tener un tiempo de comentarios, si es que lo tuvieran, ¿sí? Padre mío, te doy gracias, Señor, porque tú nos permites terminar de estudiar estas 3 cartas escritas por el apóstol Juan, Señor. Cartas que han transformado nuestra vida, Señor. Cartas en el cual tú nos has enseñado que hay una sola verdad, que hay un solo Cristo, que Cristo es eterno y que Cristo se hizo hombre por amor a nosotros. Cartas a través del cual tú nos has enseñado a realmente tener una relación contigo y no vivir una religiosidad. Cartas a través del cual tú nos has enseñado a que debemos de amar al prójimo, a que no debemos de practicar el pecado, a que debemos de andar en justicia, a que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, sino por lo contrario, debemos tener vidas como la de Gayo, que andaba en tu verdad, que amaba al prójimo, que te estaba sirviendo de una manera especial, Señor, pero también nos has anticipado a través de estas cartas, Señor, que debemos tener cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos cristianos, que muchas veces tergiversan tu verdad, tergiversan tu doctrina,
y muchas veces llenan de malas costumbres al cristianismo, Señor. Y es por eso que la gente muchas veces no ve bien también a las iglesias por el mal ejemplo de estas personas, Señor. Ayúdanos a ser del verdadero, Señor, personas que realmente están buscando de ti, que realmente están anhelando vivir en Cristo, que realmente están anhelando perseverar en la palabra, en la oración, en la comunión, en el sacrificio tuyo, Señor, nos identificándonos día a día, Señor. Quita todo, toda semilla de soberbia que puede estar en nuestros corazones, Señor. Sácalos de ahí, Señor, y no permita, Señor, que dañe nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sea para ti. Amén.